Estoy con el pastor Miguel Quintero, que viene desde Estados Unidos a compartir con ministros del Evangelio en Colombia. Pastor, Dios lo bendiga, bienvenido a Colombia. Cuéntenos un poco, ¿quién es usted? Bueno, primero saludos a todos los que escuchan. Sí, soy un bogotano que a temprana edad vivió el desastre de los problemas en la familia, producto del alcoholismo de mi padre, una situación muy difícil en nuestra infancia, junto con mis hermanos, pero a los 11 años conocimos al Señor. Mis padres también se entregaron y nuestra vida cambió, así que comenzamos una nueva etapa de nuestras vidas. Eso nos permitió entonces tener un enfoque diferente a lo que hubiera sido antes y pudimos estudiar y llegar a ser un profesional en el campo de la tecnología electrónica, y de ahí pues desarrollé una etapa de mi vida que fue secular en el campo de la industria del control de procesos, específicamente en Venezuela, donde emigré para buscando esas oportunidades profesionales y donde Dios me bendijo tremendamente, y allí conocí a mi esposa y a mi hija, y donde Dios nos bendijo muy, pero muy abundantemente. Ahora usted vive en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo lleva pastoreando? Y especialmente, ¿cuánto lleva usted ayudándole a los cristianos y al mundo entero con estas conferencias tan importantes como es el manejo de los pensamientos, de las creencias, de las emociones, de los sentimientos, de tratar de evitar que en otros hogares se vuelva a repetir su historia de niño? Correcto. Sí, nosotros, bueno, como les dije, trabajé 16 años en el campo industrial en la ciudad de Caracas, en un ambiente profesional muy importante, muy interesante para mi vida, donde tenía que viajar por todo Estados Unidos, Europa, entrenamientos, evaluando equipos, una área muy importante y muy motivadora para mí. Pero un día el Señor me llamó a dejar eso y dedicarme al ministerio, y tomamos la decisión con mi esposa de dejar todo esto, y cuando comenzamos a qué opciones habían, obviamente habían opciones allí mismo, pero también se abrieron puertas en Estados Unidos. Y entonces al final emigramos al estado de Texas, a la ciudad de Houston, y allí empezó nuestra historia de vida en los Estados Unidos. Bueno, yo veo que usted comparte acerca de el perdón, por ejemplo, y todas estas herramientas que hoy le da a los pastores en Colombia para que ellos puedan aplicarla en toda la iglesia. ¿Qué es lo que usted cree que es el centro de toda esta dificultad que vive emocionalmente el ser humano? Bueno, cuando empezamos ya nuestro ministerio en Estados Unidos y fuimos a California exactamente, al área de San José, California, el área del Silicon Valley, donde están todas las tecnologías y todas esas compañías famosas, por Facebook, Instagram, todo eso. Y comenzamos a entrar en contacto con gente, nos dimos cuenta que sufría muchos problemas similares a los que yo vivía en mi infancia. Problemas, familias disfuncionales, y no importaba la nacionalidad, porque esto no tiene que ver con un país. No eran colombianos, eran salvadoreños, eran guatemaltecos, eran mexicanos, suramericanos de diferentes países, y vi que el drama era en toda parte y no tenía respuestas para ellos. La única cosa es lo que siempre escuché: vamos a orar, ore, búsquela, ponga la confianza en Dios. Así que me sentí realmente muy, pero muy maniatado, como que no podía responder, y tomé la iniciativa: no, yo tengo que empezar a prepararme, y comencé de cero a estudiar, a sacar una licenciatura en psicología cristiana, y luego hice un máster en psicoterapia, obviamente cristiana, clínica cristiana, y ahí empezó mi etapa de tener un enfoque más de cómo aplicar las escrituras a la vida diaria, no tanto el aspecto solamente teológico, sino más bien entender al ser humano, no solamente entender a Dios, entender la palabra, pero también entender el drama que vive el ser humano, y poder entonces traer un poco de esperanza, pero cuestiones prácticas que le puedan ayudar a salir de esa situación. Normalmente en las iglesias pretenden solucionar todo como por arte de magia, o sea, por un milagro. Es decir, Dios va a intervenir y va a solucionar.
Estuve en un campamento y decía, esta persona que está paralítica, Dios la va a levantar esta noche. Nos salimos de ahí, no la levantó. En esto de los sentimientos, ¿qué es más importante, las decisiones o dejamos todo en manos de Dios? Muy buena pregunta. Efectivamente, el ser humano, especialmente en el ministerio, no entendemos al ser humano. No entendemos que cada uno tenemos una responsabilidad con nuestra propia vida porque tenemos una voluntad, un libre albedrío. Dios nos dotó con todas las herramientas, razonamiento, capacidad de analizar y la capacidad de escoger. Y obviamente cuando uno tiene opciones, pues puede acertar o puede equivocarse. Y lamentablemente, como no tenemos ninguna instrucción ni dirección, pues cometemos errores tras errores, producto de lo que viene atrás de nosotros. Así que en este caso no podemos dejar en manos de Dios las cosas que nos toca a nosotros, trabajar en ellas y responder y hacer cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios no va a pasar por encima de su voluntad, que es que tengamos un libre albedrío. Si Dios hiciera todo esto, pues seríamos como muñecos de plastilina, que Dios con sus manos los moldea como Él quiere y entonces ya dejaremos de ser nosotros. Pero no es así. Dios espera que seamos nosotros voluntariamente los que hacemos. Obviamente, para que podamos hacer ese cambio necesitamos mucha instrucción, mucha orientación, y aquí es donde juega un papel importante esto, que no solamente es una respuesta teológica o una respuesta bíblica, sino que hay otras cosas que hay que tomar en cuenta que tienen que ver con la conducta humana, tienen que ver con el carácter, el funcionamiento aún del mismo ser humano desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional y obviamente espiritual. Le voy a dar 2 ejemplos que recuerdo ahora, y es uno, en cuanto a la salvación. El calvinismo nos dijo que somos salvos por gracia y solo por gracia, que el hombre no puede hacer nada. La Biblia enseña que somos salvos por gracia, pero el ser salvo, es decir, la salvación es por gracia, pero el ser salvo es una decisión del hombre de obedecer la palabra de Dios. Lo mismo pasa con el amor. El amor existe en nosotros, pero es una decisión de cada uno. Entonces nos equivocamos echándole toda la culpa o a veces a Dios o a veces al diablo. Correcto. Usted lo ha dicho claramente, la salvación viene de Dios, porque nadie paga, aquí ya pagó el precio. Pero es una decisión personal que no solamente es el acto en sí de la salvación, porque en la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que depende ahora de nosotros, de nuestras elecciones, que sean las correctas para poder perseverar, y eso no está en manos de Dios. Tampoco somos predestinados, como quien dice, bueno, si va a ser salvo, pues algún día Dios me va a llamar. No, él habla de la predestinación de la iglesia, del pueblo de Dios, pero cada uno tiene que tomar esa decisión personal. ¿Por qué? Porque ahí se muestra que ama a Dios. Cuando tiene la oportunidad de no amarle, porque hay otras, pero decide amarle. Entonces allí depende de nosotros. Igual en el amar, es una decisión personal. Obviamente nosotros no somos fuente de amor, solamente Dios es la fuente de amor. Así que si no hemos aprendido correctamente a amar, pues comenzamos a fallar en esta área de la vida, y al final pues se agota esa relación, ese amor, y la relación se destruye porque simplemente nuestro amor era un amor humano, no era un amor inspirado por Dios, que es la diferencia. El amor humano es un amor que tiene límites. A veces lo confundimos, pensamos que si regalo flores, si le compro un anillo costoso a la esposa, o le compro un carro, o tiene una buena casa porque la amo, eso no es amor, es simplemente que yo tengo capacidad para darle eso. El amor es más que cosas materiales, es una decisión personal de realmente cuidar, proteger, una cantidad de aspectos que realmente son los que reflejan lo que es el amor. Usted se encuentra con ministros, con pastores y líderes, tratando de impartirles a ellos alguna vivencia suya y su conocimiento. ¿Por qué razón hoy en el cristianismo tenemos tanta inmoralidad? Y no lo digo por fuera, lo digo dentro del mismo ministerio. ¿Por qué tenemos noticias de pastores suicidándose? O sea, es algo que lo deja a uno perplejo. Es decir, es que los pastores son nuestros líderes, son las guías, ellos son humanos también. ¿Qué es lo que cree que está pasando? Sí, este es un fenómeno que tiene una explicación muy básica. Tradicionalmente, el mundo cristiano, el mundo evangélico, todo lo ha puesto en 2 niveles, o es espiritual o es carnal. Así que o estás con el espíritu o estás en la carne. Se ha desconocido por completo un área entre lo espiritual y lo carnal, que es la parte emocional.
no se le ha prestado atención. Por año la iglesia no ha mostrado interés o conocimiento en este campo. Entonces, al estar esto, es decir, desatendido y la gente no ser entrenada, pues obviamente cae en errores, no toma precauciones y toma malas decisiones. ¿Por qué? Porque no depende de tanto de cuánto conocimiento teológico tengo, sino la capacidad de tomar buenas decisiones y de tomar, sobre todo, tener precauciones, poner ciertos límites que me protejan, pero como no conozco esa área, pues no sé qué límites hay que poner. Entonces, si me descuido y comienzo a entrar en un coqueteo con la vida, con la carne, con el sexo opuesto, y no me doy cuenta que estoy atrapado allí, y cuando menos me doy cuenta, ¡pum! O como usted dijo, un pastor suicidándose, es porque llegó a un punto de desgaste emocional tan fuerte, producto del ministerio, que entró en depresión, porque depresión es la pérdida de la esperanza, y cuando alguien piensa que ya no hay solución, que ya no hay salida, empiezan en los pensamientos de no vale la pena vivir, para qué vivir, todo está perdido, y entonces se comienzan a gestar esos sentimientos suicidas, y una vez que eso llega a ese final, la persona puede llegar a cumplir esos pensamientos. Y el tema de inmoralidad y el tema de deshonestidad, porque lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo. Y estas son cosas que solamente se conocen casi que en los círculos internos. ¿Cómo enviarle un mensaje a los pastores en Colombia de cualquier organización religiosa? Pero ¿cómo enviarles hoy un mensaje desde Miguel Quintero, pastor, un hombre que la ha vivido, que la ha luchado y que la ha sufrido? ¿Qué mensaje le podemos mandar a los pastores en Colombia? Ok, número uno, que no confíen en sí mismos. Porque el problema de los pastores, hemos estudiado esto por lo menos los últimos 7 años en Estados Unidos. Hay mucho estudio sobre la vida ministerial, muchos libros. Yo he recopilado por lo menos 25 libros que hablan del problema del ministerio, los efectos, las caídas, la vida familiar, el efecto en la familia, el efecto en la esposa, en los hijos. Así que el ministerio es una tarea muy compleja. Es profesión única en su estilo en el mundo, no hay nada similar y obviamente produce un alto desgaste. Pero el asunto es que nosotros creamos una autosuficiencia por el rol del pastor, su capacidad para estar al frente de una congregación, lo cual le hace pensar que es superior a todos los que están allí, que no está o no tiene los problemas que tienen ellos, cuando la realidad es que cuando nos bajamos de un púlpito somos humanos como cualquier otro, con problemas y luchas y semejantes a la de cualquier creyente. Pero con la posición nos hace desarrollar lo que se llama un orgullo ministerial, que no nos permite ver peligros, sino que todo es como que el cerebro queda dopado y no ve peligros, no ve ninguna amenaza. Y entonces confiamos mucho en nosotros y ahí viene la caída. Que nosotros somos muy frágiles como humanos, somos imperfectos, no importa qué nivel tengamos, vivimos en un mundo imperfecto, que el mismo Señor dijo que íbamos a tener aflicción, así que luchamos y estamos rodeados de gente imperfecta, las cuales nosotros idealizamos y esperamos que no, que tiene que ser perfecto, o que yo soy perfecto, o que mi esposa, mi esposo debe ser perfecto, y entonces creamos una imagen de lo que es el rol o de la vida pastoral, el ministro, como que yo estoy inmune a los problemas que enfrentan todos los demás, y es el peor error, porque confiar de esta manera nos lleva al fracaso. Le diría a todo pastor, no confíe en usted mismo, necesita buscar instrucción, buscar educarse acerca del desgaste ministerial, los efectos del ministerio en la familia, entender a la familia. Por eso aquí estamos compartiendo un área tan importante como es la terapia focalizada en las emociones, que nos lleva a no mirar la conducta de las personas, sino qué están sintiendo, qué están viviendo. No es nada extraño, no es una conducta que es antibíblica, al contrario. El Señor le dijo a Samuel, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Bueno, lo que estamos enseñando a los pastores es aprender un poco de Dios y no mirarlo de afuera, no mirar lo que está a la vista, sino enfocarnos en lo que está dentro, qué está pasando. Un poco como dice allá, que Dios es el que pesa los corazones. Yo creo que tenemos que empezar a también aprender a pesar los corazones, a saber que hay algo que a lo mejor falta o algo que sobra, y no verlo como el teólogo que critica y condena, sino como aquel que puede traer una esperanza, una respuesta, una solución
algo práctico que se pueda aplicar y entonces la gente pueda salir de esta situación. Saliendo un poquito del tema con los pastores, ¿qué mensaje le envía a la iglesia en Colombia? Usted es colombiano, Sí. conoce a Colombia, ha vivido ya buen tiempo, más de 40 años fuera del país. ¿Qué mensaje le puede enviar hoy a la iglesia en Colombia? En dos aspectos, ¿no? En lo emocional y cómo ver a su pastor. Es decir, es que nosotros también como feligreses muchas veces lo vemos a él no como un ser humano, sino él se cree eso y uno también. Muy buena pregunta. Sí, a la iglesia en general, yo le diría que comience a haber un sentir de preocupación en todos los niveles, laicos, interno, liderazgo local, de conocer más acerca de la salud emocional. Que dejemos de demonizar las cosas que son normales, como una depresión, como una esquizofrenia o como los conflictos matrimoniales, como los efectos del abuso sexual de la infancia en la vida adulta, en el matrimonio. Que dejemos de espiritualizar todo y dejar de pensar que Dios es el que se encarga de todo y que Él es el que nos cambia, cuando la realidad es que Él espera que nosotros trabajemos. Allá lo dice en Efesios 4:23, despojados. Ustedes tienen que sacar ese estilo vida viejo. ¿Y cómo lo hacen? Renovando su mente y vestirse de nuevo hombre. Así que es una tarea asignada a la iglesia. Vamos a empezar a enseñar a los creyentes a tomar responsabilidad por su vida, por su conducta, y no dejar que Dios sea el que me cambie, o que Dios sea el responsable, o que el diablo es el culpable, o que el diablo usó a tal hermano. No, 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 el diablo no está allí. Es nuestra carne, nuestra falta de conocimiento. Entonces, que la iglesia le dé un lugar ahora, no solamente a la parte teológica, pero a la parte emocional, que es parte de nuestra naturaleza. Que empecemos a ver a las personas, al creyente, en su naturaleza completa, como dice Tesalonicenses: espíritu, alma y cuerpo. Son tres partes que no están separadas, tenemos que verlas integralmente. Es que la iglesia empiece a dar ese lugar a esa parte humana que está allí, que el mismo Señor dijo: Elías era hombre sujeto a pasiones, fue usado por Dios, un tremendo ministerio, pero tenía también sus emociones igual que nosotros. Y entonces eso sería para la iglesia. Y lo otro es a los... De la iglesia hacia el pastor, o sea, cómo verlo a él y no creer que es el superhombre, que entienda. El pastor debe entender que es humano, la iglesia debe entender que también está frente a un humano, siervo de Dios. Sí, yo creo que esta es otra de las cosas que se dice. Los expertos que estudian todo esto, en Estados Unidos hay mucho estudio de estos, dice que uno de los problemas es que la iglesia coopera, idolatriza al pastor, lo vuelve como si fuera alguien que está en un pedestal muy alto, y es verdad, tiene una autoridad espiritual, pero esa autoridad básicamente es en el púlpito, cuando predica la palabra de Dios, que Dios unge y respalda, pero cuando se baja del púlpito es un humano como cualquiera otro, que tenemos nuestras luchas. Entonces la congregación necesita entender esto, que también hay una parte humana y que debería preocuparse un poco también por la vida personal del pastor, qué estará pasando, cómo estará su vida personal. Yo no lo voy a juzgar a simple vista, no juzgar a su esposa, no juzgar a sus hijos, porque las iglesias también, hasta los hijos de los pastores, los ponen en una situación muy terrible, porque le dicen: usted es el hijo del pastor, usted tiene que dar ejemplo, o si hizo algo que no es correcto. ¿Y eso qué es el hijo del pastor? No, 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 tienen que ver los hijos del pastor como cualquier otro de nuestros hijos, que cometen errores, que son inquietos, que se van a montar, trepar, que no tiene nada que ver con el rol, porque son hijos, son niños, y necesita verse como tal, con misericordia. ¿Por qué? Porque aunque sean hijos del pastor, son igual que nuestros hijos. Y tener misericordia, porque a lo mejor un día nuestros hijos van a necesitar misericordia. Entonces, que la iglesia le dé el lugar correcto al pastor. Es verdad que hay que respetar, es una autoridad espiritual puesta sobre nuestras vidas, pero también entender que es un humano, que merece nuestro apoyo, que merece nuestra consideración, y muchas veces entenderlo, que puede estar agotado, puede estar cansado, y que de alguna manera nosotros podemos tratar de aliviar su carga. Y en Estados Unidos hay muchas iglesias que están pendientes de eso, hacer un día del pastor al año, de alguna manera reunir fondos para que se tome unos días de vacaciones, para que de alguna manera él sienta que no solamente es el reconocimiento y la admiración, pero también que están interesados y preocupados por su vida familiar y su parte emocional. Me pareció verlo o decir ahora, o oírlo decir,
que gracias por la paciencia con usted. Eso es lo que vamos a tener que hacer con nuestros pastores y con paciencia ganaremos nuestras almas y las de otros. Correcto. Sí, lo que pasa es que esta es una área muy complicada en esta época porque vivimos en un mundo intolerante, un mundo agresivo, un mundo donde la paciencia se ha perdido, los valores morales se han perdido, el respeto, la compasión, la gratitud, la misericordia, la generosidad. Esas son factores que ya no abundan. Abunda la crítica, el grito, el insulto, la intolerancia, el etiquetar a otros, el buscarle el mal a otros. Entonces, en esta época, obviamente es más difícil que cuando yo era niño, obviamente, acumular estos valores. Mi madre me enseñaba desde temprano el respeto a los adultos, la honradez. Yo no podía llevar nada a mi casa que no fuera mío. Si lo llevaba, ¿de dónde salió? Vamos a hablar con el niño que le regaló esto. Es una cantidad de valores que hoy en día ya no se enseñan. Y obviamente, dentro y fuera de la iglesia, se han perdido muchos de estos principios. Bueno, es hora de recuperar esto. Las universidades en Estados Unidos están promoviendo estudios. Yo tomé un diplomado con la Universidad de Berkeley sobre el tema de la felicidad, la ciencia de la felicidad. Ellos hicieron estudios, descubrieron qué es lo que hace a la gente feliz. No es el dinero, no son las redes sociales, no es una relación amorosa. ¿Qué es lo que hace a la gente feliz? Que comienza a practicar la compasión, que comienza a practicar la misericordia, que comienza a practicar la gratitud, la generosidad, el respeto. Todo esto, al final, es lo que hace a la persona feliz. Bueno, creo que la iglesia necesita empezar a promover todo esto y recuperar. Porque la universidad lo dice. ¿A quién están enfocando este entrenamiento? Están enfocándolo en personas, trabajadores sociales, maestros de niños, maestros de escuela, consejeros, pastores, gente que tiene contacto porque a través de su trabajo, de su rol de servir a otros, puede empezar a hacer una influencia y cambiar un poco la imagen que se transmite allá afuera en el mundo, que es inflexible, sino una imagen con un nuevo enfoque acerca de aquellas virtudes que verdaderamente son las que van a traer felicidad y traer un poco de alivio a lo que vive la sociedad en este día. Estoy leyendo un libro precisamente sobre la felicidad de un periodista, Oppenheimer, creo que es. Okay. Sí, y me parece que coinciden en que la felicidad es una decisión, ¿no? Correcto. Sí, es una decisión interna donde cada persona decide ser feliz sin importar lo que está sucediendo a su alrededor. Porque en el momento en que mi estado de ánimo dependa de que lo que esté afuera esté como yo quiero, nunca voy a ser feliz. Que lamentablemente las cosas afuera nunca van a estar como yo quiero. Siempre vamos a estar en problemas, vivimos en un mundo imperfecto, donde hay mucha aflicción, así que si yo voy a depender de eso, nunca voy a ser feliz, que es lo que sucede con la mayoría de la gente allá afuera y dentro de la iglesia. En el momento en que yo tome la decisión de ser feliz, sin importar qué pasa afuera, yo voy a encontrar esa paz, que es lo que Dios espera. Por eso el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Cuál es la paz que Él ofrece? Llegar a ese estado donde mi estado de ánimo no depende de ningún otro. Y como dijo Pablo, he aprendido a tener contentamiento, cualquiera que sea mi situación. Sé estar en abundancia o en escasez, con hambre o con abundancia de alimento, en todo y por todo estoy enseñado. Así que es algo que podemos aprender, pero tenemos que tener el poder y la autoridad que Dios nos da para poder hacer ese ajuste. No es solamente buena voluntad o buena intención, necesitamos también el poder de Dios en nuestras vidas para hacer esos ajustes. Eso es muy importante lo que acaba de decir, porque la felicidad y la paz solamente las podrá alcanzar el hombre a través del Señor Jesús. Correcto. Sí, en aspecto, yo sé que eso es lo que todo el mundo anhela y todo el mundo busca, la felicidad, pero la busca en los lugares equivocados, porque la gente cree que si yo tengo casa, tengo carro, tengo un buen trabajo, voy a ser feliz. Si me caso con la mujer de mis sueños y tengo la casa que quiero, entonces voy a ser feliz. Mentira. Allí yo vivo en un área donde viven millonarios, en el área donde yo vivo es gente que gana muchísimo dinero, está lleno de millonarios y usted los ve usando drogas, estando en alcohol. ¿Por qué? Porque nada de eso les ha hecho feliz, porque la felicidad la están buscando en el lugar que no es correcto. La felicidad es un estado espiritual y emocional que solamente se puede conseguir a través de esa experiencia de rendir nuestro ego, nuestro yo, a la autoridad, a la soberanía de Dios. Y ese es el estado que todos debemos buscar. ¿Por qué? Porque van a haber problemas, van a haber luchas, pero paz no es ausencia de que no hay problemas,
de que no hay dificultades. No, no, no. La paz es que aunque esté en un problema, reconozco y acepto, estoy en un problema, pero reconozco también la soberanía de Dios. Y entiendo que yo tengo que luchar y salir de esta situación y tengo que enfrentarla. No es lo que me viene, sino cómo respondo a lo que me viene. Y esa es la clave de una persona que quiere ser feliz. Pastor Miguel.